Bien, Dinin, el tema es en este bloque la equidad divina. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen circunstancias en las cuales un Nefesh regresará a este plano terrenal únicamente para la finalidad de ayudar, ya sea eh, a él mismo o a otra persona a crecer y a cumplir el objetivo de su propia reencarnación. A veces el Nefesh en cuestión llevará a cabo su misión creando un estado de angustia y, como lo hemos venido mencionando, de miseria para restablecer una situación que existiera en una vida previa, otorgando de este modo perdón, al Nefesh, que ha de ser sometida a prueba, la posibilidad de demostrar en qué modo se portará. Es posible que un alma, un Nefesh, se porte en una forma poco benévola con otra Nefesh por la sencilla razón de que esta última fue despiadada con aquella en una vida previa. Así, la víctima de un crimen pues nunca es realmente una víctima, si lo podemos llamar así. Por eso hablamos de que hay que tener cuidado con los términos de víctima y victimario por estas causas karmáticas. Invariablemente es la que ha cometido por ejemplo, un asesinato, un crimen en vida anterior y ahora pues tendrá que estar saldando esa deuda por esa acción cometida entonces. Otro ejemplo del uso del Nefesh para pues aplicar esta pena a otras Nefesh para conseguir su crecimiento y corrección puede ser visto en el deceso de un pequeñín. Regresar para abonar las deudas incurridas en una vida anterior no es algo que se aplique a un niño menor de 13 años, nos dice la Kabbalah. Estamos hablando del Tikkun o karma desde el punto cabalístico. Entonces, si un pequeñín muere a una edad temprana, es posible que estuvo aquí únicamente para crear un estado de angustia a las personas que son primordialmente sus padres y otros del entorno, de modo que por medio de esa congoja puedan corregir un defecto incurrido en la vida anterior. Es razonable suponer que cualquier Nefesh que vive en un cuerpo pasada la edad de los 13 años, recordando que los 13 años es un número místico, es un número importante, entonces tiene que ver cuando hablamos de la edad de los, digamos, de los 13 hacia abajo, o a punto de cumplir los 13, o si ustedes quieren de los 12 hacia abajo y de los 13 hacia arriba. Entonces, una vez pasada la edad de los 13 años, está aquí ya para cumplir su propio tikkun, su propia corrección. Es decir, si alguien pasa ya de los 13 años, ya no es tanto el karma, en este caso del niño, en relación a sus padres o viceversa, sino que ya aquí trabaja un tikkun personal, aunque afecte al entorno, lo que le afecte a este joven de 13 años, o si ustedes quieren niño todavía, pero ya mayor de 13 años, ya empieza a trabajar algo más bien personal. Pero antes de ello, desde el punto de vista del tikkun, estuvo para crear un escenario. El niño estuvo aquí para crear un escenario. No sé si se comprende bien lo que trato de decir. Un buen escenario, o sea, cuando un pequeñín muere, es esencial para una buena obra teatral desde el punto de vista simbólico. Entonces, si no somos capaces de ver cómo la muerte de un pequeñito ha afectado el dolor individual causado por esa razón, ello se debe a la limitada experiencia de observación que tienen muchas personas. Los nombres, las fechas y las cosas externas pueden haber cambiado, pero internamente el individuo se está portando del mismo modo como se ha portado en sus vidas anteriores. Entonces no ha servido la lección. Y si es conducido hacia un punto culminante en esta vida, pues le parecerá que todo es nuevo para él, porque somos muy pocos
los que podemos recordar reencarnaciones anteriores, que no es lo recomendable, pero se verá impelido hacia ese punto culminante por su cuerpo. Entonces los cuerpos, recuerden, no son almas, pero tienen reservado, eso sí, un papel muy importante en la representación, en esta parte teatral, ¿no? Por eso hablamos de karmas cuando una persona llega con un cuerpo en deficiencia, un cuerpo físico con alguna deficiencia. En fin, que por encima de toda la comprensión de las leyes del Tikkun, también conocidas como las leyes del karma, puede ser lograda únicamente por medio de la ejecución de leyes, y en este caso apelamos mucho a las meditaciones cabalísticas o a la meditación profunda en general. Entonces el karma que opera en un plano mental y moral es en un principio, pues como lo es la ley del karma, la ley de causación que le llama la ciencia, es la ley de causa y efecto. Entonces esta ley del karma dispone que por cada acción debe existir una reacción igual correspondiente, de modo que en última instancia todos recibiremos exactamente lo que hemos solicitado, o como quien dice, es también una ley de merecimiento. Entonces la comprensión universal de la naturaleza de la ley del Tikkun podría modificar todo. Entonces, si la gente, desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos y pregonamos, si alguien pudiera aceptar la verdad del proverbio que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás, ¿no? Es un proverbio, no sé si es hebreo, pero bueno, más o menos así dice. Lo que quiero decir pues es que el mundo sería un lugar diferente para vivir. Esto es que significa simplemente que el proceder bondadoso o benévolo será recompensado inesperadamente después de un prolongado intervalo. Es decir, que implica que lo que uno siembra será en última instancia, sin duda, lo que cosecharemos. Entonces, si la gente realmente aceptara este principio, estaría hoy pues menos inclinada a explotar a sus semejantes en este planeta. Es interesante pues mencionar, ¿no?, esto, que si la gente pues aceptara este principio, nos inclinaríamos menos a explotar a nuestros semejantes en este planeta, y la idea de amar a nuestro prójimo sería considerado como una regla, aunque empírica, muy práctica, en lugar de un ideal remoto, que podemos tener muchos ideales y lo único que tendríamos que hacer es, todo se resumiría, como lo sabemos, amar a nuestro prójimo, y con eso nos evitaríamos muchas leyes y muchas cosas que tendríamos que estar trabajando y estudiando. Pero entonces sabríamos que la única cosa que podemos llevar con nosotros más allá de una tumba es lo que hemos dado, es lo que hemos regalado, es lo que hemos servido a los demás. Un banco moderno es un excelente ejemplo de este precepto, ¿no? Como los cheques, ¿no? El propio banco pues no distribuye dinero, el cliente del banco podrá retirar únicamente lo que él de por sí ha colocado previamente en el banco. Son los cheques que vamos nosotros haciendo ante el amor del prójimo, que vamos depositando, y cuando hay una necesidad, pues cuando, como en el caso del banco, cuando una persona toma dinero prestado del banco o de lo que ha generado en el banco, se sobreentiende que lo deberá integrar, aun cuando no tengamos pues un depósito. Bueno, podemos pedirlo y después integrarlo al banco, no sé si integrar o reintegrar, pero bueno, al banco. De hecho, cuando se ha tomado algo que no le pertenece a alguien, puesto que se ha hecho con algo de su vida que todavía no ha ganado, pues de conformidad con las leyes de causa y efecto y las de acción y reacción, a ello debe de seguir el pago correspondiente. Se aplica de muchas formas este tipo de enseñanza. También, si andamos tomando algo de los demás indebidamente, tendremos que reintegrarlo.
y eso también es pues como el karma. Si elegimos echar nuestro pan a las aguas, como decía anteriormente, porque como en el caso del banco esperamos recobrarlo en un futuro dado, o si tomamos un crédito incluso en esta vida con la esperanza de reembolsar algo en última instancia, todavía debemos obrar en base a la ley del tikkun, de la corrección, y esta existe únicamente para la finalidad del reembolso. Sin embargo, una sola reencarnación tal vez no pueda demostrar el modo en que el individuo recibe lo que ha dado. También hay que verlo, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Ni tampoco ha de proporcionar forzosamente el pago por un crédito que ha sido extendido. Espero que se esté entendiendo para los que manejan más esta cuestión de economía. Entonces, para aclarar este punto, recordemos que la finalidad de nuestra estadía aquí es llenarnos a nosotros mismos. Es decir, me refiero a la vasija que tenemos que ir pues llenando. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un cortocircuito, nos estamos refiriendo a alguien que ha recibido energía sin borrar su pan de la vergüenza. ¿Se acuerdan del término pan de la vergüenza? Desde el punto de vista cabalística, recibir lo que uno no merece. Entonces, en la práctica, lo que estamos diciendo es que ha pasado a través de toda una vida sin reembolsar lo que se ha recibido. Es posible que se le haya pagado por todos los buenos actos que ha hecho en su vida, pero que no haya pagado por todo el mal que se ha cometido. Esta es la razón por la que vemos a quienes están gozando de éxito y de buena fortuna que evidentemente no han ganado. Ahorita en nuestro país pues lo tenemos evidenciadísimo. Pero esta vida tan solo es una de muchos capítulos, así que de todos modos, aunque nos dé mucho enojo, todos van a pasar por este proceso, porque todos esos que han robado, todos esos que han hecho fraude, todos los que han hecho esas maldades, pues están viviendo en esta situación del pan de la vergüenza. En una subsiguiente encarnación, aquellos pagarán el precio completo de todos los malos actos que pues han cometido. Entonces, hay una historia de, bueno, se las comento nada más así. Hay un ex nazi de nombre Adolf Eichmann, algo así, que fue capturado y juzgado después de Israel de la Segunda Guerra Mundial, y defendió sus atroces actos con la excusa estaba cumpliendo órdenes tan solo, ¿no? Y hay otros que han dicho lo mismo al referirse a diferentes masacres que han hecho en diferentes partes del mundo, pues que han hecho masacres, por ejemplo, esta muy famosa de Vietnam y otras más recientes que hemos visto y tenido por ahí. Pues han hablado desde el punto de vista, viendo desde el punto de vista cabalista esto de que cumplen con su deber. Debemos dejar a un lado nuestra indignación al escuchar una razón tan poco verosímil para causar un derramamiento de sangre tan masivo y preguntarnos a qué se debe que esas dos almas fueron colocadas en una posición en la que habían de decidir si cumplir o no esas órdenes. Entonces los papeles respectivos de estas personas responsables, el teniente Coley o Caley, algo así, responsable de las masacres en Vietnam, y este caso que hablaba de Adolf Eichmann, pues que preguntarnos, ¿no? Que se debe que esas personas, esas nefesh, fueron colocadas en una posición en la que habían de decidir si cumplir o no esas órdenes, porque tenían ese libre albedrío desde el punto de vista como entidades espirituales, entidades pues divinas en esa parte, pero no en la física, en la mental de recibir órdenes, ¿no? Entonces los papeles respectivos de ellos, uno alemán nazi y otro un oficial estadounidense, el que les digo que esto es una masacre en Vietnam, fueron evidentemente los de un tikkun masivo, ¿no? Fueron una corrección, un karma colectivo. Entonces la mayor
parte de los casos no son tan obvios a veces, hay que pensarlos. Ahora que estaba yo con ustedes en el chat de nuestro chat hermano de este el ceremonial llama Violeta, pues estábamos hablando de que hay un poco de complicación ahí entre lo que es los karmas, y eso no hemos hablado, de hecho, el tema del karma colectivo, grupal, cuando se padece algo en grupo. En este caso, cuando hablamos de masacres de ese tipo, no es un hombre nada más el que está involucrado kármicamente hablando, es todo el conjunto, todo el global de los afectados, de una u otra manera, que están implicados en un karma o en un tikkun común. Entonces, pues a medida que nos estamos, pues ya, la mayor parte de los casos no son tan obvios, hay que estudiar qué es lo que está pasando, si les interesa saberlo, ¿no? Pero por lo menos aquí lo estamos viendo a medida de información. Entonces, a medida que nos acercamos a a irnos acercando más hacia la edad del acuario, o sea, llevamos 71 años me parece, en la medida que nos vamos acercando más a que va pasando más el tiempo, que nos vamos adentrando más hacia esta era, pues van a quedar muy pocas almas que no hayan sido encarnadas en un momento, de un momento a otro. Entonces la ley del tikkun, por lo tanto, es realmente la ley de un juego limpio. Al terminar el nefesh, más bien al permanecer un alma en el mundo físico, se le concede una oportunidad de corregir los delitos, las faltas cometidas en una vida anterior. Si los elementos tenemos los elementos para ello, podemos lograr esta posibilidad. Y bueno, muchos no tendrán esos elementos, pero pueden buscarlos. Para ello se requiere de mucha humildad y de mucho servicio impersonal para poder tener los elementos y tratar de corregir los aspectos que, por ejemplo, desde una carta natal no están muy dispuestos, no están muy bien puestos, pero hay un libre albedrío. Dios no nos va a quitar ni nos va a dar la oportunidad, es nosotros los que tenemos que buscar el cómo. Entonces, en una vida previa, uno puede haber sido un asaltante, un asesino, un criminal, como los vemos diariamente ya en las noticias. Bueno, en su presente vida tal vez pueda ser que, en una vida determinada, la que sigue a través de un trabajo, tal vez para poder saldar ese karma, pues venga como un cirujano, no ese criminal, que haya usado sus pericias para salvar varias vidas. De hecho, bueno, puede ser igual. A lo mejor muchos de los cirujanos actuales y buenos cirujanos, dedicados cirujanos que sí evalúan la vida, puede ser que sea la forma en que están trabajando un karma en una criminalidad anterior. Si se puede eludir entonces las trampas inherentes a estas situaciones en las que uno se cultiva su propio ego y emplear la capacidad para beneficio de los demás, comprendiendo que se trata solo de una herramienta y no de una manifestación de su propia gloria, entonces puede ser capaz de corregir la maldad que haya causado en una vida previa. El problema de muchos cirujanos así es que hacen mucho dinero y se dedican a hacer más dinero y más dinero a través del dolor de los demás. Entonces pues la deuda no se está saldando, están trabajando solamente su ego inferior. En cambio hay muchos cirujanos que efectivamente son muy buenos, efectivamente cobran mucho, pero en otros lugares, en lugares donde hay gente con pocos recursos, llegan y hacen a veces hasta gratuitamente ese servicio. Entonces están de alguna forma trabajando realmente su karma, que anteriormente pudo haber sido, como decía, de criminales, de pues generalmente de eso, involucrados en el crimen y en un crimen muy grotesco. Bueno, cualquier crimen lo puede ser, pero hay unos que son terribles, no terribles, humillantes, deshumanos, podríamos decirlo. Entonces, cuando sabe alguien este tipo de situaciones, pues es que puede de alguna manera salir adelante con este tipo de procesos
karmáticos, si conoce es que la habilidad que tengo ahora para esto es otro, tengo que hacerla y no explotarla en el sentido ego bajo, sino altruista en el ego superior para ir quemando ese karma. Entonces es lamentable que por lo general sean necesarias muchos más ciclos para completar un tikkun, un karma, una corrección de los que hubiera sido necesario si hubiésemos tan solo comprendido el problema y nos hubiésemos aplicado a resolverlo en lugar de existir en un estado de desdicha por alguna justicia, por alguna injusticia imaginada. Generalmente no sacamos ventajas, lastimosamente, de las lecciones aprendidas en nuestra vida diaria, aquí, nuestra vida cotidiana, a no ser que nos veamos obligados a examinarlas por amargas ocurrencias. Usualmente estas lecciones deben ser pacientemente repetidas día tras día, año tras año, incluso una vida tras otra, hasta el conocimiento que hemos ignorado se nos hace grande, se nos cae encima estrepitosamente, a veces en un modo muy devastador. Pero si aprendemos a colaborar con los movimientos del universo y su constante avance, para eso estudiamos la cosmobiología. Entonces si estudiamos esos movimientos del universo y su constante avance evolucionario, en lugar de resistirlo con tanta obstinación, entonces pues ahí sí florecerá nuestro crecimiento del Nefesh, o si ustedes quieren llamarle, nuestro crecimiento espiritual. También tengo que decirlo, es lamentable que tan pocos de nosotros, incluso en forma grupal, de los que nos vemos, los que trabajamos, saquemos provecho de la memoria de las experiencias por las que hemos pasado, ya que en esos eventos reside toda la sabiduría, las razones de nuestra existencia y nuestros instrumentos educacionales. Pero también para muchos de nosotros se nos prohíbe inquirir en nuestra propia naturaleza por miedo de lo que podamos encontrar ahí. La pregunta es, ¿qué van ustedes a hacer? Toda, gracias, Denis.